Con respecto a la recta y igual a x. Y igual a x ya se trabajó, es la función identidad, la recta esta que saca como punteada. Aquí lo único que nos están preguntando es que si doblamos el papel justamente en esa línea, si esa función calzaría encima de esta otra. Es lo que se les está preguntando ahí. Una es reflejo de la otra, ustedes anotan sí o no, por esto y por lo otro. Ahí argumentan ustedes. Está el tema como tal que es función inversa. Dice, una función f. Esta parte, f no es que todas las funciones se llamen f, pueden llamarse f, g, h, i, j, k, cualquiera, siempre y cuando sea una letra en minúscula. Una función f de a en b, esta es la relación, ahí esa flechita me está explicando cuál es la relación. Retomemos que esta parte que me están dando ahí me da muchísima información. Me están dando el nombre de la función y la relación. El conjunto A y el conjunto B. Recuerden que el conjunto A es el conjunto de salida, que es el que se conoce como dominio. Y el conjunto B es el de entrada, que es el que se conoce como codominio. Ahí lo que me está diciendo es que el conjunto A se relaciona con el conjunto B, pero que tengamos claros que lo que está a la izquierda de la flecha es el dominio y lo que está a la derecha es el codominio. Bien, entonces, propiamente en el tema de función inversa, hay unas condiciones para que una función tenga inversa. Dice, para cada imagen, ¿quiénes eran las imágenes? Los elementos que están en el ámbito. Nada más como para retomar un poquito, por aquello que no lo tengan tan fresco. Una función de A en B. Voy a hacerlo con una representación de diagrama de Venn. Está el conjunto A, el conjunto B, y esos dos conjuntos se relacionan. Veamos, muy bien. Recordemos que el conjunto que está a la izquierda es el dominio, por lo que en este caso el dominio es el 1, el 2 y el 3. El dominio son todos los que están a la izquierda. Los que están a la derecha, el B, es el codominio. Todos ellos es el codominio. Entonces veamos. El dominio es el 1, el 2 y el 3. Los encerramos en llaves. El codominio son los que están todos a la derecha, que serían A, B y C. Todos ellos es el codominio. El ámbito forma parte del codominio. El codominio son los valores que puede tener esa función. Ahí me dice que los valores que puede tener es A, B y C. Mientras que el ámbito son los valores que sí obtuvo, los valores concretos, por decirlo de algún modo. El codominio es los que puede tener y el dominio es los que tiene. Entonces, en este caso, de este conjunto B, ¿quiénes son los únicos que sí se están relacionando con el conjunto A? Solamente el A y el B. Ellos son el ámbito, los que sí se están relacionando. Los elementos que están en el dominio se conocen como preimágenes. Los elementos que están en el ámbito se conocen como imágenes. Ahí no podemos decir que la C es una imagen porque él no se está relacionando con nadie. Aquí las imágenes serían propiamente del ámbito. Muy bien, entonces podemos decir que el 1 es preimagen de B. Como también puedo decir que B es imagen de A, perdón, de 1. Bien, ahora, en este caso, y recordemos reglas básicas para que una relación sea función, cada elemento del dominio solo se puede relacionar con un elemento del codominio o del ámbito. Entonces vemos aquí el 1 solo se relaciona con el B. El 2 solo se relaciona con el A.
El 3 solo se relaciona con el B. Entonces vean que aquí hay una relación de que solamente se pueden relacionar con uno del conjunto B. Pero esta regla no aplica para el ámbito, porque aquí vemos que el A se está relacionando con el 2 y con nadie más, mientras que el B se está relacionando con el 1 y con el 3. Entonces vemos que los elementos del ámbito sí se pueden relacionar con varios del dominio y no hay problema. Otra regla también, bueno, nada más como por recapitular, pero no es que lo necesiten para esta aquí, es que para que una relación sea función, aquí no pueden sobrar elementos sin relacionarse. Digamos, por ejemplo, que hubiese estado el 3 solito ahí, eso me hubiese impedido que eso fuera una función. Mientras que esta regla no aplica en el codominio, y está ese 6 solito, y no hay problema, eso puede suceder. Es en la izquierda donde no pueden sobrar. Muy bien, retomando la guía. Ahí me está diciendo, condiciones para que una función tenga inversa. Para cada imagen existe una única preimagen, o sea, solo puede haber una relación de 1 a 1. No como en el ejemplo que les proyecté, que había una imagen que se relacionaba con dos preimágenes. No, aquí solo es una con una, nada más. Eso es lo que vamos a conocer como inyectividad. Y esto, para que no se confundan tanto, es simplemente observar que la función o solo sea creciente o solo sea decreciente, pero no combinadas. Que ya veamos que la función solo está creciendo o que solo está decreciendo. Recordemos que eso se determina con respecto al eje X y de izquierda a derecha es que se observa ese movimiento. De izquierda a derecha, si tuviésemos un carrillo ahí, lo hacen bonito ustedes, bueno, para que lo entiendan, de izquierda a derecha él va subiendo. De izquierda a derecha, él va bajando. Entonces en este caso es una función creciente y en este otro caso es una función decreciente. Eso es lo que nos está diciendo con inyectividad. Cuando ustedes les preguntan, ¿esta función es inyectiva? Lo que les están preguntando es, ¿esta función es solamente creciente o solamente decreciente? Pero si vemos una función que sube y baja, esa no es inyectiva porque aquí tiene dos comportamientos, está subiendo y está bajando. No, para que sea inyectiva solo puede hacer una de esas dos. La siguiente condición es que el codominio sea igual al ámbito. Muy bien, ahora, el codominio, ¿de dónde lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener directamente de la relación, de las flechitas. Recuerden que el codominio es el que está a la izquierda, mientras que el ámbito es los que sí se están relacionando. Entonces voy a hacer un pequeñito repaso flash de cómo se obtenía el dominio y el ámbito de una función de manera gráfica y algebraica. Aquí tenemos algunas representaciones gráficas de funciones. Como les comenté, esto es de décimos, sin embargo yo estoy realizando el repaso para fortalecer mejor el tema. Ahí dice, según la siguiente gráfica, ¿cuál es el dominio? El dominio es, recuerden que en la relación, el dominio es el que está a la izquierda. El codominio es el que está a la derecha, pero retomando en imágenes y preimágenes, el dominio son todas las X y el codominio son todas las Y. Entonces, en este caso que nosotros nos están preguntando por el dominio, solamente me están preguntando por los valores en X. Y esto no es más que ver con respecto al eje X, dónde empieza y dónde termina esa función. Entonces, el dominio, ¿dónde empieza? Empieza acá en 1. Vemos que ella sigue, tiene fin con respecto al eje X, ¿no? Vemos que tiene flecha, cuando tiene flecha es que sigue infinitamente. Entonces, en este caso, vemos que la función está atrapando todos los valores desde el -1 y pasa directo a más infinito. Entonces, en este caso, el dominio es de -1 más infinito. El dominio en este caso igual, ¿dónde empieza en el eje X? Empieza acá en el -8, luego ella sigue, y vamos buscando el final, y en este caso ese sí tiene final, llega hasta el 5, abarca desde el -8 hasta el 5.
Eso con respecto al dominio. Cuando a mí me piden el ámbito, es lo mismo, pero el ámbito es con el eje Y. Y es de abajo hacia arriba. Es ver dónde inicia y dónde termina con respecto al eje Y. Entonces, en este caso, esa función, vemos que empieza acá en -1 y va atrapando todos estos valores. Y acá tenemos una función que es constante, esa no sube ni baja, entonces quiere decir que todos sus valores apuntan al 4. Entonces aquí vemos una función que está atrapando los valores desde el -1 hasta el 4. Ese es el ámbito. Es ver de abajo hacia arriba dónde inicia y dónde termina con respecto al eje Y. Para ese tema solamente nos vamos a concentrar en el ámbito. Entonces, recapitulando lo que nos dice en esa condición es que el codominio, recuerden que el codominio se toma arriba desde la relación. En este caso, vean este ejemplo, que es una función que se llama K. Veamos la flechita. Lo que está a la izquierda es el dominio, lo que está a la derecha es el codominio. Entonces, en este caso, me están diciendo que el codominio es R. ¿Qué quiere decir que sea R? R es todos los números. Si lo representamos como intervalo, es todos los números negativos y todos los números positivos. Eso es R. El codominio se toma de arriba de la representación simbólica. Ahí. Ese es el codominio. Mientras que el ámbito lo vamos a tomar de la gráfica. Para el ámbito se toma de dónde empieza y dónde termina, que fue lo que les expliqué anteriormente. Entonces, revisemos este ejemplo. Para saber si esta función tiene inversa, tenemos que ver las dos condiciones. Primero, ver si es inyectiva, o sea, que solo sea creciente o solo sea decreciente. Aquí vemos la función, es esta que está acá. Y vemos que solamente está decreciendo, por lo que sí es inyectiva. Ahora, vamos a obtener el codominio, que fue lo que les comenté que se obtiene con la flecha. Lo que está a la derecha es el codominio. El codominio es R. Vamos a obtener ahora el ámbito para ver si es cierto que son iguales. Si fueran iguales, entonces sí sería inversa porque cumple las dos condiciones. Pero bueno, vamos a ver. Está esa flecha de la función. Vemos que de abajo viene de flecha. ¿Qué quiere decir esto? Que viene un infinito. Entonces viene atrapando todos los valores de abajo. Llega hasta arriba al valor 3. Quiere decir que el ámbito, miren, acá detecté, bueno, un pequeñito error. Eso que está ahí es el dominio. Entonces vamos a corregirlo. El ámbito en este caso es de menos infinito, que es el que viene abajo, y llega al valor más alto arriba, que es 3. Ese es el ámbito. Entonces, el infinito siempre va abierto y en este caso vemos que el 3 tiene un puntito relleno, quiere decir que va cerrado. Entonces, eso está incorrecto, eso es dominio. Por favor, corríjanlo en la guía. Entonces, veamos. El dominio, perdón, el codominio es R, que es de menos infinito más infinito, que es lo que significa R. Mientras que el ámbito nos dio de menos infinito a 3. ¿Son iguales esto y esto? No. Entonces, como no es igual, no cumple la segunda condición de que el codominio y el ámbito sean iguales, por lo que esta función no tiene inversa. Vemos que solamente cumplió una de las condiciones, que es que solo sea inyectiva, que en este caso solo fue decreciente. Cumplió una, pero no cumplió las dos. Tiene que cumplir las dos por fuerza para que tenga inversa. En el ejemplo 2, que vemos también el ámbito está incorrecto, eso que les anoté fue más bien el dominio, que ahí se lo vamos a ver para que lo corrijan en la guía, por favor. Está la parte de arriba. Primero tenemos que verificar si es inyectiva, que si es decreciente o solo decreciente. Y la vemos acá, solamente decreciente, por lo que sí es inyectiva. Entonces cumple la primera condición. El codominio es lo que está a la derecha de la flecha, que es R. ¿Y qué es lo que significa R? Significa todos los números negativos y todos los números positivos. Obtenemos el ámbito con el dibujo. Veamos. Está la flecha. ¿De dónde viene ella? Al seguir de flechas, porque viene infinitamente. Entonces viene de ahí abajo todos los números negativos y pasa directo a todos los números positivos. Bueno, estaba correcto, sí. De menos infinito más infinito.
Entonces en este caso también es R. Entonces podemos ver que tanto el codominio como el ámbito es R, por lo que sí son iguales. El codominio es de menos infinito más infinito, el ámbito también es de menos infinito a más infinito, por lo que son iguales, cumplió las dos condiciones. En este caso la función sí tiene inversa. Estamos viendo que tenga, no es que estamos viendo cuál es, solamente que si cumple las condiciones para que tenga inversa. Solamente en la corrección que hay que hacer es en el ejemplo 1 nada más. El ejemplo 2 está correcto y el ejemplo 3 también está correcto. Está esta función que se llama g. Primero tenemos que ver si solamente es inyectiva. Si es inyectiva, si solamente crece o decrece. Y lo vemos acá. Decrece y crece. Ah, no es inyectiva. Entonces inmediatamente identificamos que no tiene inversa. Aquí está además verlo el codominio y el ámbito, aunque igual no importa para fortalecer. El codominio se toma arriba, que dice que es de 0 a más infinito. El ámbito lo tomamos con el dibujo. ¿Cuál es el valor más bajo el que llega acá? Acá la y es 0. Entonces vemos que ella va atrapando acá todos sus valores en y y sigue en flecha porque va a infinito y arriba la y es positiva, por lo que está atrapando desde el 0 al más infinito, si es igual. Entonces vemos en este caso que cumplió una condición, que es el codominio sea igual al ámbito, pero no cumplió la de la inyectividad, que solamente sea creciente o solamente decreciente, no la cumplió. Entonces, como les comentaba, para que sea inversa debe cumplir las dos condiciones. Tenemos la práctica, que igual tienen ustedes que verificar si cumplen las condiciones. Primero, es inyectiva. Ahí podemos ver claramente si eso no es inyectiva. Ahí responden sí o no. ¿Cuál es el dominio? Lo toman lo que está a la derecha, lo escriben tal cual. El ámbito lo sacan con el dibujo. El punto más bajo que llega en X y el punto más arriba que lleva en Y, que como va en flecha, significa que sigue directo, que va a infinito, ¿verdad? Lo anotan y ahí escriben si posee o no posee inversa, si cumplió las dos condiciones. La de la inyectividad y que el codominio sea igual al ámbito. Tenemos el ejemplo 2. Igual, ahí me preguntan, ¿es inyectiva? Vemos la función, ahí ustedes responden sí o no. El codominio lo toman lo que está a la derecha de la flecha. El ámbito lo toman con el dibujo, el punto más bajo, el punto más alto que llega en Y. Y se fijan, bueno, la anotan ahí. Y se fijan si el codominio y el ámbito son iguales, entonces posee inversa, sí o no. El ejemplo 3, lo mismo. Es inyectiva, entonces ahí la ven. Escriben sí o no. Codominio, lo toman lo que está a la derecha de la flecha, nada más lo escriben tal cual. El ámbito, el punto más abajo y el más arriba que llega con respecto al eje Y, lo escriben. Entonces, posee inversa, sí o no. Luego, intervalos del dominio en los que una función tiene inversa. En ese tema aplica cuando hay funciones que no tienen inversa en toda su función, porque puede que no sea inyectiva, sino que esté realizando dos movimientos, que sube y baja, crece y decrece. Aquí lo único que vamos a hacer es, bueno, vean este ejemplo, está en la parte que decrece y está en la parte que crece. No es inyectiva. Pero lo que podemos decir es, bueno, ella no tiene inversa en toda su función, pero por lo menos hay partecitas a las que sí se le podría sacar inversa. Entonces veamos, lo que vamos a hacer es separar la función en dos partes, separarla en lo que es creciente y separarla en lo que es decreciente. Entonces, veamos, voy a colorearlo ahí. Esta parte, hasta llegar al menos 1, es decreciente. Esa otra parte que también empieza en menos 1 y va al infinito, en esa parte ella crece. Entonces veamos, es decreciente en esa parte amarilla. Esa flecha quiere decir que viene del infinito y en ese caso la x es negativa. Entonces viene desde menos infinito hasta llegar al menos 1. En esa parte es decreciente. ¿Dónde crece? También empieza en el menos 1 y sigue directo a flecha, quiere decir que va a un infinito. Y en ese lado la x es positiva, entonces va para el infinito positivo. Empieza desde menos 1 a más infinito.
Eso siempre se ve de izquierda a derecha. Entonces veamos la parte decreciente. La parte izquierda tiene una flecha, quiere decir que viene un infinito y de ese lado negativo y llega hasta el -1. Luego en la parte creciente también empieza en -1 y va hacia más infinito. Entonces vean que separamos esa función en dos partes. Una parte que es creciente y una parte que es decreciente. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que si solamente nos hubiésemos dejado en este caso la parte amarilla, se hubiese sido inyectiva. Si nos hubiésemos dejado únicamente la parte celeste, hubiese sido inyectiva. Entonces, podemos decir que si eso hubiese pasado, ella tenía inversa en cualquiera de esas dos partes. Lo que hacemos simplemente es separar la parte creciente de la parte decreciente y ella tiene inversa en cualquiera de esas. Entonces podemos decir que ella tiene inversa de -1 más infinito, que es la parte creciente, y también tiene inversa aparte, no juntas, ¿verdad? No en el mismo escenario, de menos infinito a -1. Lo único que hacemos, como les digo, es tomar un intervalo en el que ella únicamente sea creciente o únicamente sea decreciente. Entonces ahí tienen la práctica. Ven que hay funciones que tienen una parte constante, que de hecho esa parte constante ni la vuelvan a ver porque no es inyectiva, solamente pueden ver la parte que decrece y la parte que crece. Entonces digamos que yo digo, bueno, ese tiene los dos, yo me voy a dejar únicamente la parte que decrece. ¿De dónde es? De -1 a 2, lo anotan. O otra persona puede decir, bueno, yo me voy a dejar únicamente la parte creciente. ¿De dónde es? De 2 a 8, lo ponen en intervalo con llavecitas cerradas. Vean que tienen dos opciones. Ahí tienen otra, bueno, esa parte que es constante ni la vuelvan a ver, esa otra tampoco, ¿verdad? Entonces vemos ahí que tiene una parte que crece y una parte que crece. Como les digo, lo único que van a realizar es dejarse solo una, ya sea solo la parte que crece o solo la parte que decrece y la anotan ahí donde empieza y donde termina esa parte que ustedes eligieron. Si se dejan nada más la que crece, esa parte, esos valores se toman solo los del eje X nada más. ¿Dónde empieza? En -2. ¿Dónde termina? Aquí la X es 0. Ese 2 es de Y. Solamente podemos tomar los valores de X, porque es una parte del dominio. El dominio son solamente los valores en X. Entonces vean acá que ustedes pueden decir de -2 a 0. O pueden decir ese otro que también empieza en 0 en X y termina en 4 en X. Ustedes eligen con cuál se quieren dejar. Inclusive pueden hacerlo hasta intervalos más pequeñitos. Por ejemplo, si quieren pueden dejarse nada más este trocito que empieza en el 2 y termina en el 4. Pueden dejarse otro trocillo que empieza en el 0 y termina en el 2. Cualquiera, ustedes eligen. Solamente que ese intervalo que ustedes vayan a elegir, ese inicio y ese fin, sea solamente creciente o solamente decreciente, no las pueden combinar. ¿Qué es lo que no pueden decir? Por ejemplo, que se van a dejar esa porción que empieza en -1 y termina en 2, porque aquí está haciendo dos movimientos, eso no se puede hacer. Entonces ustedes escriben ahí de dónde a dónde se quieren dejar. Igual con cada una de ellas. Y ahí tienen un ejemplo. Bueno, un ejercicio también, que aquí más bien yo les estoy preguntando, ¿es cierto que del 0 al 4 ya tiene inversa? Recuerden que esos valores es del dominio. Al ser del dominio son solo valores en el eje X. Entonces, cuidado, dejan engañar con ese 4 que tienen ahí, que es del eje Y. O sea, ni lo vuelvan a ver, ignórenlo. Tienen que dejarse únicamente los valores en el eje X, igual con cada una de ellas. El 4 no lo ven, pero el 4 estaría por aquí. Y así con cada una de ellas. Ahí me están diciendo, es cierto que del 0 al 4 tiene inversa, que empieza en el 0 y termina en el 4, es cierto, que tiene inversa en esa porción. Entonces van a ir solamente marcan en cuál sí es cierta, de cuál inicio y cuál fin es solamente creciente o solamente decreciente. Igual en esta otra. Luego, ya en esto anterior lo que estuvimos haciendo fue identificar cuando la función sí tiene inversa y también identificar en cuáles intervalos podría tener inversa, en el caso que toda la función no la tenga. Entonces, cuando ya tenemos clarísimos esas condiciones, ya procedemos a identificar funciones inversas propiamente en la parte gráfica. Aquí
Lo único para que no se confundan, porque la teoría puede ser muy confusa, es, veamos. La función normal, por decirlo así, la original, se representa con una letra normal, como la f. Si le pusimos f a la inversa, la vamos a poner un menos 1 arriba, entonces sería f a la menos 1. Ese menos 1 arriba lo que me va a decir es que es la inversa. Ahora, al ser inversa, quiere decir que es lo contrario, porque la palabra inversa es lo contrario. Entonces, veamos acá, concentrémonos en la gráfica. Está esa función. Está pasando por un punto que es b, a, que será b abajo, a arriba. Y tenemos esa otra función que está ahí. Nótense que ahí está trazada la función identidad y igual a x. Cuando ustedes doblan el papel, justamente ahí una función calcada perfectamente una encima de la otra. Doblen el papel ahí para que lo vean. Entonces, en realidad eso es lo que les están preguntando. Cuando vamos a identificar cuáles son funciones inversas entre sí con el dibujo. Nada más, imaginen que está esa línea ahí, doblen el papel, se fijan en el reflejo a ver si calzó una encima de la otra. Ahora, ¿qué quiere decir esos dos pares ordenados? De que al ser inversa es lo contrario. Si en una función, digamos que está b, a, le damos vuelta, en la otra sería a, b, lo contrario, al revés. Que esa es otra pista que les va a ayudar también, si tenemos el dibujo, identificar que una sea contraria a la otra. Ahí tenemos esos dos ejemplos. Bueno, es un mismo ejemplo en realidad. Estaba la función originalmente, es esta. A la hora que trazaron la función identidad, como que doblaron el papel ahí, se formó esa otra parte, que es la calca, por decirlo de alguna manera. Cuando ya calcamos esa figura, doblando el papel ahí, se formó esa otra. Entonces, estas dos son gráficas inversas. Y utilizando lo de los pares ordenados, como les decía, que quedan lo contrario, vean que si una función se cruza en el eje Y en menos 3, ¿qué es lo contrario del eje Y? El eje X. En la otra sería más bien el eje X. Ven que es lo contrario. Si una se cruza en el eje X en el 2, la otra se cruzaría en el eje Y en el 2. Vean que lo que se cambia es las coordenadas de X y de Y, que es una pista también que nos ayuda a identificar inversas. Y tenemos ahí la práctica. Solamente recuerden, tracen la función identidad y se fijan si calza una encima a la otra, o también la pista que les puede ayudar lo de los pares ordenados. Entonces veamos en este caso esa primera. Esta se está cruzando en el eje Y en el 1. La inversa debería cruzarse más bien en el eje X en el 1. Está pasando por ahí, desde ya se darán cuenta si son o no son inversas. La otra, también hacen con doblar el papel, se fijan que calque, que coincida una con la otra, que es como el tema de reflexión, o que utilicen la pista de los pares ordenados. Si una pasa, como en este caso, en el eje X en el menos 2, la otra debería ser en el eje Y en menos 2. Y vean que sí se está cumpliendo. Si una pasa en el eje X en menos 3, la otra debería ser más bien en el eje Y. Y vean que sí está cumpliendo. Entonces ahí sacan su conclusión. Si son o no son inversas. Nada más me escriben sí o no. Y lo mismo con el último ejercicio.